autoridades y representaciones, cargos y dignidades de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile y Centro Femenino, invitados todos que hoy nos acompañan. Primeramente, darles una muy buenas tardes a todos los presentes, en nombre de nuestro gran maestro y de la jurisdicción de Arica y Parinacota, en la Gran Logia de Chile. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de diálogos ciudadanos para una transición ecológica, actividad organizada por la jurisdicción de Arica y Parinacota, la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, la que agradecemos nos brinde esta oportunidad de colaborar en esta importante iniciativa por el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente en progreso de una mejor calidad de vida. Sin duda que esta situación de confinamiento nos ha entregado nuevas oportunidades. Estas son de poder reunirnos y reencontrarnos en un espacio audiovisual y poner en la mesa conversaciones de muchos tantos temas de contenido humano, social y de contingencia nacional, como es la que hoy presenta. En lo que respecta al cuidado de nuestro medio ambiente, es fundamental que la humanidad tome conciencia del entorno en que vivimos y convivimos, y las consecuencias que para bien o para mal responden a estos comportamientos. Son muchos los diagnósticos y razones para comprender que las oportunidades que tenemos como seres que habitamos este planeta para salvar vidas humanas, flora, fauna, silvestre, son cada día más estrechas. Es por ello que esta tarde la presentación aborda uno de los tantos frentes del medio ambiente, los humedales y por qué debemos cuidarlos. 4 grandes expositores pondrán el tema en una conversación con una ilustración no solo del conocimiento de esto, sino de la importancia y la conciencia ética que debemos tener respecto a la defensa de ellos. Perdón. La geografía de Chile es un escenario propicio para la existencia de una enorme cantidad de humedales, gracias a su extensa costa y a la presencia majestuosa de la cordillera de los Andes. En Chile hay cerca de 40.000 humedales dispersos desde el norte al sur. Sin que sean importantes su tamaño, todos ellos comparten la cualidad de ser los ecosistemas más relevantes para la vida humana. Es muy posible que alguna vez hayamos pasado cerca de uno de ellos sin darle la importancia a su significancia. Ello no solo tiene un valor ecológico, son además un verdadero paraíso en donde podemos observar una diversidad de flora y fauna. Paisajes como estos se han ido deteriorando con el paso de los años. La regulación de la protección de estas áreas ha transitado lentamente desde que fue creada el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2010. Y han pasado de cerca de 10 años y el Servicio de Protección de Biodiversidad y Áreas Protegidas no tiene una mayor claridad. Entonces, para hablarnos de eso y de muchos aspectos más que están con nosotros, Ingrid Enríquez, Jorge Abarca, Karina Paz Arteaga y Nelson Ramón, a quien damos gracias por su generosidad y disponibilidad en compartir su ciencia y su conocimiento sobre la charla de esta tarde. Esperamos que sea de agrado de todos los asistentes. Logremos las expectativas de ustedes y el objetivo que persigue la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Armando. Describir brevemente lo que son los diálogos ciudadanos. Este es el 4º diálogo ciudadano que estamos organizando. Como decía Rodrigo, estamos haciéndolo transitar en las distintas, queremos hacer descentralizadamente. Partimos esto con la ayuda de los centros femeninos en Magallanes, ahora nos fuimos a Arica, queremos también pasar por el centro, y esto también con una participación de expositoras femeninas que siempre estamos básicamente forzando este tema. Aquí el 50% y 50% siempre va a estar, va a permanecer en nuestros diálogos.
Le voy a pasar la palabra a Pablo para que pueda presentar a nuestros expositores y vayamos directamente a lo que vinimos, básicamente. Hola, buenas tardes. Esta tarde nos acompañan, agradeciendo nuevamente su generosidad, los siguientes expositores. Nos acompaña Ingrid Enríquez, ella es abogada de la Universidad de Chile, asociada senior del estudio jurídico Schultz, Carrasco y Benítez, desde 2010 a 2014, donde ejerció como jefa del Departamento de Regulación y jefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, además. Centra su práctica en materias regulatorias con énfasis en derecho ambiental, sanitario, urbanístico y energía, contando con una reconocida trayectoria tanto en el sector público como en el privado y con una vasta experiencia en procedimientos administrativos y litigios, así como en la tramitación de autorizaciones y permisos para el desarrollo de proyectos. Nos acompaña don Jorge Abarca Riveros, él es ariqueño, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, actualmente académico de la Cátedra de Zoología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá. Él es presidente del Comité Ambiental Comunal de Arica y de la ONG Observadores de Aves de Arica. Don Nelson Bahamonde Aguilar, biólogo con mención en Medio Ambiente de la Universidad de Magallanes, líder de investigación, ciencia y educación de la Reserva Cerro Paine y de la ONG AMA Torres del Paine. Docente de la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes, se dedica a la ecología, la conservación y la educación ambiental, y le interesa y se dedica también a la investigación ecológica y a la conservación de turberas. Finalmente, nos acompaña también, o nos acompañará esta tarde, Karina Paz Arteaga, nacida en la región de Magallanes y la Antártica chilena, actualmente con residencia en la región de Los Ríos, de formación bióloga de la Universidad Austral de Chile. Pedagoga en Biología y Ciencias de la Naturaleza, actual egresada del Magíster en Medio Ambiente, Mención Gestión y Planificación Ambiental del Territorio. Hola, buenas tardes. Estoy buscando la presentación para compartirla. ¿Ustedes me dicen si la ven? ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo quiero agradecerles porque me hayan invitado a este diálogo. Acepté con mucha alegría porque creo que estos temas siempre tienen que ser transversales y mientras más personas los conversemos, podamos saber de ellos, es mucho mejor, porque efectivamente hoy tenemos un desafío que tiene que ver con cuál es la real protección que tenemos en nuestro país y en el mundo sobre el medio ambiente, y vamos a centrarnos un poco en cómo es el tema de los humedales. También estoy muy agradecida también por compartir este panel con los demás expositores, porque van a ver a lo largo de esta tarde que todos ellos tienen harto conocimiento y mucha experiencia en lo que es la protección de humedales. Y después hago esta presentación y después tenemos un ratito después al final de las presentaciones para que podamos conversar, si tienen preguntas, si les quedó alguna duda de lo que yo les voy a contar en este rato. Bueno, mi presentación se llama Apreciaciones normativas. Esto para poner un poco de contexto, qué es lo que pasa con la regulación de los humedales, tanto a nivel internacional, mundial, como en nuestro país, y por qué también es necesario estarlo discutiendo, ¿ya? Ya, entonces primero el contexto normativo. Esta imagen es de la Convención de Ramsar. La Convención de Ramsar es una convención internacional. Mucha de la regulación que tenemos en nuestro país surge primero a nivel internacional, cuando de Naciones Unidas se han firmado distintos tratados internacionales en materia de medio ambiente. Uno de esos es la Convención de Ramsar, y que busca proteger efectivamente los humedales en general, y también busca proteger todo lo que tiene que ver con los ecosistemas asociados a los humedales, ya principalmente a todas las especies que son muy ricos en biodiversidad. Entonces, esta imagen, ustedes ven ahí una gran cantidad de puntitos naranjas. Esos son los humedales que tienen un reconocimiento a nivel internacional. Estos son los llamados humedales que tienen importancia internacional según la Convención de Ramsar, ¿ya? Eso es más o menos. Pensando que los humedales son mucho más en el mundo, pero aquellos que tienen una relevancia, que han sido como relevados en cuanto al valor que tienen y que tienen un reconocimiento oficial a nivel internacional, son esos que están ahí destacados con esos puntitos naranjas. Sin embargo, la misma Convención de Ramsar a nivel internacional
ha hecho un catastro de las distintas normativas que existen en el mundo sobre si tienen normativa específica para proteger humedales. Y ahí vemos que aquí el mapa cambia bastante respecto del mapa anterior, donde muestra que ahí si vemos los puntitos naranja disminuyen bastante. Entonces, esto lo que busca reflejar que efectivamente a nivel internacional existe todavía un gran desafío para lograr obtener la protección de estos humedales. Después en otras presentaciones ustedes van a entender por qué son tan esenciales los humedales para la vida, pero vemos que a nivel normativo falta mucho todavía. Entonces hay muy pocos países que tienen una regulación realmente que protege los humedales, y algunas, como en el caso chileno, protegen a ciertos tipos de humedales o a ciertas consideraciones, pero no existen regulaciones así de carácter general que podamos decir que contamos con una regulación, o donde podamos mirar una regulación eficiente de la protección de los humedales. La Convención de Ramsar. Primero, ¿qué son los humedales? Y a nivel normativo se han dado diversas como definiciones, y esta, bueno, más adelante vamos a ver en qué consisten en la práctica, ustedes van a poder verlo. Pero los humedales se definen como estas extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas tanto naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas con cierta profundidad y que no excedan de 6 metros. Eso es una definición que se ha dado internacionalmente de los humedales. ¿Cuáles son las características de este concepto? Que es amplio, pueden ser diversos tipos, lo vamos a ver más adelante. Incluye también los artificiales. ¿Qué es un humedal artificial, por ejemplo? Aquel que se forma a propósito de un embalse, de alguna acumulación donde ha intervenido la persona humana haciendo diques, por ejemplo, pero a propósito de que haya una acumulación de agua, se provocan, a propósito de esas acumulaciones de agua, formaciones de diversos ecosistemas. Entonces, y eso también se les da un valor. También comprende el concepto de humedales. Y comprende, y aquí es uno de los temas que se ha discutido bastante en el último tiempo del concepto de humedal, es que el componente esencial del humedal es que el agua, ¿ya? El agua principalmente. Luego, la Convención de Ramsar es del año 71. Chile se tardó 10 años en ratificar este convenio, y Chile es parte del convenio, y también hace una definición muy parecida a lo que hace la Convención de Ramsar. Entonces, Chile tiene, dentro de los tratados que Chile reconoce la Convención de Ramsar, ¿ya? Hoy día hoy día hace poco, me voy a hacer un pequeño paréntesis, se ha discutido que nosotros supimos hace poco una triste noticia para esta gente que trabaja en materia de medio ambiente, que Chile ratificó la Convención de Ramsar, piensan en el año 81, pero hoy día, en el año 2020, Chile no ha ratificado un convenio que es muy importante en materia de medio ambiente, que es el convenio de Escazú, el que tiene que ver con los temas de participación y justicia ambiental. Entonces, me salgo un poquito del tema, pero es importante también, cuando estamos en estos diálogos, que hoy día hay temas que están pasando en materia de medio ambiente y que tienen que ver con temas internacionales, y que, en este caso, Chile se ha restado. Y que es un convenio que incluso se patrocinó en el principio. Chile fue uno de los impulsores de ese convenio, de mayor justicia ambiental, pero hoy día, por las razones que haya tenido el gobierno, ha decidido no ratificar ese convenio. Perdón que haya hecho ese paréntesis, pero creo que es importante mencionarlo. Bueno, también nosotros también este año estrenamos una nueva ley, que es la Ley de Humedales Urbanos, y que también define a los humedales como extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies, tanto en régimen natural como artificial, permanente o temporal. Es una definición bien parecida a lo que establece la Convención de Ramsar, ¿ya? Y también hay un reglamento del Ministerio de Agricultura que tiene una definición parecida. Ya, entonces nosotros tenemos ciertas normativas que se refieren, definen los humedales, pero vamos a ver que eso no es suficiente. Hoy en día, ¿cierto? Como les mostraba, en Chile existen, ya lo señalaba Armando en su introducción,
que existen más de 40.000 humedales. De esos humedales, solo nosotros tenemos 16 humedales reconocidos como de esta categoría para la Convención de Ramsar. Solo 16 tienen esta como estrellita, digámoslo así, de que están reconocidos a nivel internacional. Y ese es el listado que está ahí. Asimismo, bueno, entonces tenemos muy pocos humedales reconocidos en Chile, primero a nivel de Ramsar y también a nivel interno. Solo un 2% de esta gran cantidad de humedales se encuentra protegido, está dentro de un área colocada bajo protección oficial. ¿Qué quiere decir esto? Los humedales, por ser humedales, no están protegidos de por sí, sino que requieren estar dentro de un parque nacional, un santuario de la naturaleza, una reserva nacional, para tener cierto grado de protección, digámoslo así, ¿ya? Vamos a ver que ahora la ley de humedales urbanos introduce otra figura de protección, pero que todavía no ha estado como, está recién dictándose. Entonces vamos a ver ahí en la práctica si podemos revertir un poco esta situación de desprotección que tenemos en nuestro país respecto de los humedales, ¿ya? Y en su mayoría, esta es la noticia triste, lamentablemente, casi todos los humedales presentan algún grado de amenaza o también de tensión respecto de su protección. ¿Por qué? Principalmente por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, agroindustriales, mineros o extractivos en general. Y no existe tampoco un régimen general de protección. Bueno, esto no solamente le pasa a los humedales en Chile, sino que en general en Chile tenemos una falta de una regulación como sistemática en materia de protección de la biodiversidad y de los valores ambientales del territorio, y existe una gran dispersión primero normativa y además institucional, y además muchas carencias, porque, bueno, hace 8 años que se está tramitando todavía en el Congreso la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en nuestro país, y que también vendría un poco como a establecer los criterios para la protección de las áreas protegidas, incluidos los humedales, pero como ya les digo, más de 8 años que se lleva tramitando en el Congreso el Servicio de Biodiversidad. O sea, cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales, esta institucionalidad todavía no está completa porque falta la creación de este Servicio de Biodiversidad. ¿Ya? Bueno, y la regulación de los humedales, o sea, la normativa vigente en Chile que tiene relación con los humedales está la Constitución. Principalmente ahí lo que tenemos, la gran pugna entre lo que es el artículo 19, número 8, que es el que protege, ¿cierto?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el deber del Estado de proteger nuestros valores ambientales, con el artículo 19, número 24, que es el que consagra, ¿cierto?, el derecho de propiedad. Entonces, ahí siempre vamos a tener la pugna, entonces, de estos dos derechos fundamentales. El Código de Aguas también, que no los regula propiamente tal, ni protege los valores ambientales de los humedales, pero que sí permite, en los humedales en nuestro país se pueden establecer derechos de aprovechamiento de agua. Entonces vemos que también que una de las grandes amenazas que tienen los humedales es que respecto de ellos han sido como se puede extraer el agua. Entonces, eso por una parte. También la ley de municipalidades, hoy día que los municipios en general han tenido poca participación en la protección del medio ambiente y en particular de los humedales, porque no tenían muchas atribuciones al respecto. Hoy día la ley de humedales urbanos les da cierta atribución, y bueno, la ley general de urbanismo y construcciones, donde hoy día principalmente aquellos humedales urbanos son los que mayormente se enfrentan a cómo son desecados, dregados y todo lo demás para poder expandir los límites urbanos de las ciudades. La ley 19.300, y aquí tenemos uno de los grandes temas que tiene que ver con la pugna de los humedales y las áreas protegidas en nuestro país, es en verdad proyectos de inversión versus protección del medio ambiente. Entonces ahí tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es bien conocido en nuestro país por varios proyectos que han sido emblemáticos, y también cómo alguna ciudadanía se ha opuesto a ciertos proyectos, y ciertos proyectos también que han sido bastante, digámoslo así, polémicos por la afectación que pueden tener al medio ambiente.
También está la ley de bosque nativo y también aquello que tiene que ver con el fomento de la agricultura y las obras de riego, que muchas veces intervienen bruscamente en los humedales sin respetar su equilibrio ecosistémico. Y la ley, y voy a ir ya terminando con la ley de humedales urbanos, que esta es una ley que entró en vigencia hace muy poquito, este año, es una ley nueva. La gracia de esta ley es que si bien surgió por una... en Chile tenemos dos formas de que la ley se inicie, tanto por moción parlamentaria o por iniciativa del presidente de la República. Lamentablemente en nuestro país no tenemos la iniciativa de una iniciativa, digamos así, popular de ley, que los ciudadanos se pongan de acuerdo en presentar proyectos de ley. Porque si existiera eso, diríamos que esta ley tiene esa connotación, porque primeramente surgió de distintas organizaciones ambientales y ciudadanas que buscaron la protección de los humedales urbanos, principalmente por lo que estaba pasando de que muchos de ellos estaban bastante amenazados. Veo que ya me queda poquito tiempo, así que estoy terminando. Entonces, y esta ley de humedales urbanos fue una moción parlamentaria que después fue patrocinada por el Ejecutivo y estableció que hoy día los humedales que están dentro del radio urbano pueden ser reconocidos y van a tener una categoría de protección. Es decir, y si se quieren desarrollar proyectos en estos humedales urbanos, van a tener que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos que se quieran hacer respecto de los humedales. Y ahí es importante señalar que los municipios van a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Porque son los municipios los que van a proponerle al Ministerio del Medio Ambiente que reconozca estos humedales urbanos que están dentro de sus comunas, y el Ministerio del Medio Ambiente, ya sea porque se lo solicitó el municipio o porque lo hace de iniciativa propia, reconoce un humedal. Y estos humedales estos humedales dentro de las comunas, digámoslo así, dentro del límite urbano. Y eso busca efectivamente que se pueda reconocer su valor y lograr principalmente que se puedan tomar acciones de protección. Sin embargo, esta ley está sujeta a que exista un reglamento, y ese reglamento todavía está en trámite, ¿ya? Así que de ahí por eso que es entonces importante que todavía estamos pendientes de que esto se dicte por parte del Ejecutivo. Sabemos que el reglamento está en su último trámite, en la toma de razón ante la Contraloría, para que también se ponga en práctica este mecanismo de que los municipios, es decir, y a través de las organizaciones ciudadanas comunales, puedan proponerse a través de su municipio la creación, o sea, el reconocimiento de los humedales urbanos. Modifica el CIA, como les decía, entonces eso va a ser muy importante, porque hoy en día muchos proyectos inmobiliarios que han sido los que han afectado a humedales en nuestro país, o también el crecimiento de algunas zonas industriales que no necesariamente ingresan a evaluación de impacto ambiental, pero que pueden afectarlos, hoy día efectivamente van a requerir ingresar al CIA, donde se evalúen y tengan que proponer medidas para hacerse cargo de eso. Hay también, bueno, eso los voy a dejar para que ustedes vean. Lamentablemente han sido muy pocas las acciones judiciales que se han podido ganar en defensa de los humedales, porque a veces es muy difícil tener los recursos para establecer que se ha producido un daño respecto a los humedales, pero hoy día la Corte Suprema ha ido cambiando un poco el criterio y a través de la Corte Suprema se ha ido avanzando en la protección tanto de humedales, de las dunas, también hoy día de las áreas de preservación ecológica, porque se entiende que va mucho más allá el valor de los ecosistemas, no solamente aquellos que están reconocidos por un parque nacional o un santuario de la naturaleza, sino que está abarcando un poco más la protección ambiental. Y con esto termino. Como ya les dije, entonces tenemos un gran desafío porque nos falta mucho todavía por avanzar. No tenemos el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. La ley esta de humedales urbanos tiene todavía que implementarse. Tenemos que también avanzar en la protección general de todos los humedales, no solamente de aquellos que están dentro del límite urbano. Los instrumentos de planificación territorial, es decir, los planes reguladores, es decir, todas las autoridades tienen que ponerse a pensar que en una planificación ecológica que permita la protección de todos nuestros valores ambientales, porque si no, efectivamente vamos a tener grandes problemas de abastecimiento de agua,
de adaptación al cambio climático, que lo vamos a ver ahora. Pero efectivamente, entonces, hoy día nos falta mucho todavía como avanzar en materia regulatoria. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar, es un tema muy importante que tenemos que discutir y que no tenemos mucho tiempo, porque en verdad cada vez son más las presiones que tienen nuestros humedales en nuestro país. Perdón si me pasé del tiempo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. No, te pasaste del tiempo, pero fue un tiempo muy bien utilizado. Vamos a recibir a continuación al biólogo ariqueño don Jorge Abarca, quien nos hará una presentación que lleva por título Cambio Climático y Humedales del Norte de Chile. Bueno, buenas tardes a todos. Un gratísimo placer para mí estar aquí junto a ustedes. Esta invitación ha sido un regalo para todos los que trabajamos en el tema ambiental, porque hoy día, si bien es cierto, el tema ambiental es un tema relevante, vemos también con bastante estupor cómo suceden los acontecimientes que van en sentido contrario de lo que debería ser. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, quiero agradecer la oportunidad de que ustedes estén aquí observando esta presentación que se ha hecho con el mayor entusiasmo, y espero, voy a partir rápidamente porque quiero ser también, utilizar el tiempo de manera lo más eficientemente posible. Bueno, cambio climático y humedales del norte de Chile tiene una relación muy fuerte en realidad. Uno y el otro están estrechamente relacionados. Y la invitación que yo les hago es para que veamos este asunto desde una perspectiva bien alta, que miremos, así como lo ha hecho Ingrid, desde la perspectiva jurídica, un análisis de cómo está sucediendo esto. Hoy día podemos observar el desarrollo del cambio climático y la supervivencia o no de los humedales. Tenemos que verlo como este aguilucho. Este es un aguilucho del norte, un aguilucho común, que yo fotografié en uno de los humedales de Alto Andino, sobrevolando a 10 metros de mí. Por eso saqué esa foto tan cercana, tenía una. Y es porque él no se sentía amenazado. Entonces, cuando la naturaleza no se siente amenazada, se acerca, y ya hemos visto cómo se acerca la naturaleza hoy día en estos tiempos de confinamiento, cuando los animales y toda la fauna está apareciendo en lugares donde nunca se habían visto antes, están saliendo de sus escondites, porque nosotros hemos ido retrocediendo, ¿no? Entonces, la invitación es a mirar esto desde una perspectiva bien alta para poder entender y para poder internalizar un poco cuál es la situación que hoy día vivimos. Bueno, cambio climático es en concreto la acumulación de gases de efecto invernadero que alteran el balance radiactivo de la Tierra. Y quiero decir que cambio climático nosotros hemos tenido durante desde que la Tierra nace hace 4.600 millones de años hasta hoy día, hemos tenido distintos efectos y fenómenos de cambios climáticos. Y se han generado, y ustedes saben, glaciaciones, y por eso hay películas, incluso vemos de dibujos animados que hablan de las glaciaciones, y también hay procesos en que se va calentando también todo el globo terráqueo, ¿cierto? Pero la diferencia con este cambio climático que nosotros estamos viviendo hoy día es que se está realizando en muy poco tiempo, en un tiempo bastante acotado. Y quisiera explicarles con esta imagen, que puede ser un poco compleja, la diferenciación que existe entre lo que nosotros consideramos, que a veces suena como sinónimo, el efecto invernadero, con lo que hoy día estamos viviendo como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, que es el calentamiento global. En esta primera imagen, si ustedes observan acá, existe un desarrollo que ha vivido la Tierra de manera normal, y es la razón por la cual nosotros hoy día tenemos las condiciones que tenemos, o teníamos hace 150 años atrás. Y es que la Tierra recibe irradiación, ¿cierto?, de parte del Sol, y además emite unas irradiaciones también, ¿cierto?, infrarrojas desde la superficie terrestre, y esta parte de esa entrada de energía es devuelta
hacia, de nuevo, la atmósfera exterior, ¿cierto? Hacia el espacio. Y lo mismo pasa con esta irradiación que la Tierra naturalmente emite. Parte de esas irradiaciones son eliminadas, ¿cierto? Y por eso es súper interesante pensar de que si que esto no estuviera sucediendo, probablemente nosotros estaríamos temperaturas bajo cero permanentemente. Estaríamos menos 10, menos 20, no sé si alguna vez han estado en la Antártida, menos 30, sensaciones técnicas de menos 40 grados. Esto, gracias a esta condición que la Tierra, es que nosotros podemos tener temperaturas que son sobre los 0 grados y tenemos ciclos, ¿cierto?, de verano, invierno, que están apoyados por el tema, por toda la atracción lunar. Entonces, esa situación genera que, por ejemplo, en el ciclo del agua, que nosotros vemos aquí como una línea azul, se generen ciertas condiciones. Por ejemplo, hay precipitaciones en las zonas cordilleranas que bajan por los ríos o por las napas subterráneas y van transcurriendo hasta llegar a la costa, y en todo ese tiempo se generan una serie de evaporaciones y microevaporaciones que van generando las nubes y que van subiendo de nuevo, ¿cierto?, hacia la cordillera para completar este ciclo. Este ciclo, ¿cierto?, se forma de manera normal y natural. ¿Qué sucede hoy día con lo que tenemos como calentamiento global? Es que este efecto que vemos acá de entrada de rayos se ha distorsionado, y se ha distorsionado de una manera bien compleja, porque lo que ha producido es que gran parte de esta irradiación que antes salía de manera normal hacia el exterior, hoy día se devuelve y empieza a aumentar la temperatura, y por eso le llamamos calentamiento global. Entonces no tenemos que confundir efecto invernadero, que es un efecto producto de las condiciones atmosféricas y de una serie de condiciones geográficas, con lo que hoy día estamos viviendo, que es el calentamiento global, que sobre el efecto del agua, el ciclo del agua, genera mayor evaporación, y obviamente cuando uno se mete al baño, ¿cierto?, el agua, echa a andar el agua caliente y empieza a salir inmediatamente vapor de agua. Ese vapor de agua que se genera por un aumento de la temperatura, genera al mismo tiempo una serie de condiciones de distorsiones. Aumenta las lluvias, ¿cierto?, se incrementan los desastres naturales y una serie de otras condiciones. Entonces yo quería, con esta imagen, dejar claro que el efecto de calentamiento global es un producto, es una distorsión de lo que nosotros llamamos efecto invernadero. Y es lo que estamos viviendo a través de los continuos desastres naturales. ¿Quiénes son? Los provocadores de son los gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son del 100% que uno observa en el aire, los gases de efecto invernadero? Bueno, el 1%. El 1% son los gases de efecto invernadero. En ese 1%, si uno los desglosa, uno se da cuenta que está aquí el mayor porcentaje, el CO2, ¿cierto?, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos y el metano. Entonces, ese 1% es el que está generando todo lo demás, toda esta distorsión que estamos conversando. Y en ese 1% es que el hombre ha influido. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos una capacidad para influir sobre un 1%. La naturaleza tiene, en el aire, hay un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Y solo ese 1%, distorsión de ese 1%, ha generado los cambios que nosotros hoy día conocemos. ¿Cuáles son los efectos? Claramente, o las razones de este aumento de los gases de efecto invernadero. Bueno, la destrucción de la foresta. Cualquier planta que un día uno deje de regar o deje morir es una contribución al aumento de los gases de efecto invernadero en el ambiente. Cualquier planta que sea diezmada y arrasada, esa planta nos está ayudando a nosotros a disminuir el calentamiento global. Por lo tanto, aquí está una de las razones. La otra, por supuesto, es la emisión, la acumulación de basura. Ya sabemos que tenemos problemas serios con la basura. Y otro
es la agricultura, a través de la generación de ciertos fertilizantes que aumentan el óxido nitroso en un porcentaje de verdad excesivo. Entonces, cuando uno observa la relación temperatura con aumento del CO2, se da cuenta que hay una relación directa. En el año 1900 habían 280 partes por millón de CO2 en el ambiente, y hoy día hay más de 400. Y asimismo, la temperatura, que es esta línea roja, en el año 2007, el promedio era 15,5 y hoy día estamos por sobre los 16,5 grados. Entonces, ese efecto es el que está generando toda la distorsión a nivel planetaria. Y si uno dice, pero es 1 grado o 2, en realidad, la mayoría de las veces, mis alumnos siempre me dicen, pero profe, es 1 grado solamente. Bueno, si quieren entenderlo bien, obsérvense ustedes mismos. Cuando usted tiene 37,5 grados Celsius en su termómetro, usted está tranquilo y feliz, ¿verdad? Y si su hijo tiene 38, usted se empieza a preocupar porque empieza la fiebre, ¿verdad? Y a los 39, ¿qué pasa con usted cuando su hijo tiene 39? Ya empieza a ponerse más nervioso. A los 40 empieza a correr en círculo porque probablemente tenga que llevarlo a la posta. A los 41 empiezan las convulsiones y a los 42 grados hay daño neurológico. Eso, cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo es lo mismo que está pasando con el planeta entero, uno recién percibe la fragilidad de nuestros ambientes. ¿Por qué? Porque 37,5, 41 hay 2 o 3 o 3,5 grados. Eso, 3,5 grados son los que nosotros debemos evitar para evitar más desastres. No sé si tengo suficiente tiempo, pero bueno. ¿Quiénes son los que más contribuyen? Bueno, aquí están. China, Estados Unidos, Alemania, 2%. El resto de países que emiten menos del 2% del CO2 generan el 37% de lo que se acumula. Por lo tanto, cuando me dicen, bueno, pero Chile no emite tanto CO2, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Los que se preocupan son los chinos, los gringos, ¿no? Bueno, yo le diría a esas personas que piensan que nosotros emitimos poco, que el cambio tiene que ser global. Aquí nos sirve que algunos hagan el trabajo y otros no. Tenemos que todos hacer el trabajo para emitir lo menos posible, llegar a emisión cero. ¿Qué significa emisión cero? Significa que todo lo que se produce se absorba a través de las plantas. Eso es la emisión cero. No significa que vamos a dejar de emitir. Significa que todo lo que se emite se absorba. Eso es el objetivo que tenemos hoy día que cumplir. Y bueno, esta es una relación entre varios países. Estados Unidos, China era el que más emitía, pero resulta que si comparamos la población de China con la población de Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos es el que más emite porque su modelo económico está basado en la combustión a carbón. Chile no lo hace nada de mal. Dentro del promedio mundial estamos en el límite, sobre 4. Y Perú, Brasil, imagínense, Brasil emite menos que nosotros. Chile está en el orden de los 5 toneladas de CO2 por población. Aquí, la emisión, en realidad, los mayores problemas en relación al cambio climático son los residuos, son la industria, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Estas imágenes las muestro porque me llegaron la semana pasada de amigos que están en Brasil y están haciendo una campaña porque se está quemando el Amazonas, ustedes lo saben. La Amazonas, como dije, cada vez que un vegetal sale o muere, contribuimos al cambio climático. Y aquí no solamente vamos a sufrir nosotros, están sufriendo los animales, se están quemando en el Amazonas porque el gobierno no hace nada, no le interesa hacerlo, porque esos terrenos van a ser ocupados de manera intensiva para poder crear ganado. El Pantanal está de luto. Estas son algunas imágenes de estos animales que están dañados por... Así sucede. Y bueno, para un poco alivianar esta carga emocional, yo he puesto este chiste que en realidad es un chiste. Un científico loco como nosotros, digamos, dice, pues ¿sabe qué? Descubrí que este invento puede salvarnos. ¿Qué hace? Absorbe el CO2, ¿sí? El dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene el agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. Bueno, eso
es un árbol. Eso es un árbol que nosotros nos hemos inventado y que vamos a tener que volver a inventarlo, parece, para que podamos entender que esto es lo que nos puede sacar de la crisis que tenemos, de la crisis ambiental. El humedal. ¿Por qué hablo de humedales entonces? Los humedales son, en principio, los que más absorben CO2. Cerca del 10% del CO2 que se emite es absorbido por los humedales. Y curiosamente, en el último tiempo, los humedales han sido, en los últimos 100 años, el 50% de los humedales han sido exterminados, rellenados y generados, vaciados para poder hacer ahí edificaciones. Si nosotros observamos todos los humedales que hay en la costa de América, nosotros estamos acá. El humedal del río Utah está justamente en este punto de inflexión. Y tenemos dos tipos de humedales. El próximo exponente va a hablar de este tipo de humedales, ¿cierto? Que son las turberas, que son altoandinas, y yo les conversaré un poquito, solamente un poquito, sobre el humedal del río Utah, que es el humedal más importante de la costa norte de Chile. Este humedal, ¿cierto? Es parte de una red de humedales y que están todos interrelacionados. Es decir, cuando un humedal es vaciado, muchos humedales soportan una carga mayor, tanto porque la fauna migra, como porque existe una especie de conexión entre ellos, ecosistémica, que les permite sobrevivir y apoyarse unos con otros. Ya vimos que el ciclo del agua es un ciclo que parte en la cordillera, termina en la costa y vuelve. Bueno, el ciclo del agua, el agua, que es lo más importante de un humedal, se ve afectado cuando uno de ellos, en esta cadena de beneficio ecosistémico, es exterminado. ¿Cuáles son los importantes o las características del humedal del río Utah? Es el humedal costero urbano más importante del norte y tiene es parte de los 40 humedales más importantes de Chile. Posee más de 20 especies de flora y 180 especies de fauna, avifauna sobre todo. El 70% de las aves que llegan a este humedal del río Utah son aves migratorias que vienen de Canadá y Estados Unidos. Se mandan viajes de 6.000 kilómetros, 6.000, 8.000 kilómetros, y cada uno de esos puntos, cada uno de esos humedales que ustedes miraron en la imagen anterior, son puntos de parada donde ellos comen, descansan y siguen volando para llegar aquí a pasar todo el verano, invierno del norte, y volver y retornar estos 6.000, 7.000 kilómetros hacia arriba. Cuando usted destruye un humedal, lo más probable es que esa ruta migratoria se destruya también y las aves probablemente ya dejen de migrar y probablemente porque la migración es parte de su ciclo biológico, ellos también empiecen a declinar sus poblaciones. El humedal del río Utah también es importante para los pueblos originarios porque es el inicio y el fin del ciclo del agua, ya lo vimos, ¿cierto? Ellos ya, los pueblos originarios tienen súper claro esto, por eso es que los pueblos originarios defienden con tanta energía, más energía que los que se supone que debíamos defender, estos humedales. Para todos es una fuente de riqueza y servicios. Absorbe agua, nos protege de las catástrofes como los tsunamis, por ejemplo. Si es que en Indonesia no se habría arrasado con un humedal, en el último hubo un tsunami en Indonesia que mató más de 10.000 personas. Y si hubiera estado ahí ese humedal, probablemente no habrían habido tantas muertes. Es un lugar donde las especies nativas descansan, se alimentan y se reproducen. Y como tal, nosotros debemos cambiar la concepción. Ya no somos nosotros los más importantes. Somos parte de una gran familia. Y dentro de esa familia no solamente están los hombres y las mujeres, sino que están todos los animales. Incluso también están, en primer lugar, los árboles y las plantas. Como le dije, es parte de uno de los 40 prioritarios de Chile, el humedal del río Utah. Sin embargo, en lo último, desde el año 1964, % de los humedales del planeta han sido exterminados y esa es una situación que tiene a todos muy complicado. Esta es la curva de descendencia de humedales costeros y continentales, cómo van bajando la superficie de humedales a medida que el tiempo pasa. Esto es una curva que no tiene un retorno, digamos. Estamos intentando, digo porque yo soy parte de agrupaciones que están dedicadas a defender el humedal del río Utah y nos ha costado muchísimo hacer entender a las autoridades, pero por suerte ahora lo están tratando, lo están entendiendo, de que un humedal no es más desarrollo que un resort. Un resort es
la exterminación, nuestra propia exterminación. Y eso es lo que tratamos de hacer ver. Usos potenciales para turismo, investigación científica, educación, ¿cierto? Paseos ecológicos, todo eso se puede hacer en un humedal. Si usted le pone una carpeta asfáltica, probablemente no pueda hacer nada más de eso. ¿Cuáles son las amenazas? En este caso, el humedal del río Yuta tiene la amenaza del Chironta, un embalse que va a cortar el agua y que va a dosificar esa agua para la agricultura. Eso es algo que está por verse y es una de las amenazas reales. La otra, el plan regulador, que todavía nosotros no logramos que se apruebe, porque todo esto iba a ser resort. Todo el área protegida del humedal iba a ser resort. Y nosotros logramos convencer al Consejo Comunal para que ellos votaran y hicieran de esta un área verde. Sin embargo, el consultor que estaba influenciado, no sé por quién, sacó un nuevo proceso para poder revisar esta decisión. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué hacemos en el humedal? Hacemos contacto con la naturaleza, con los jóvenes y con los estudiantes. No puedo dejar de terminar esta presentación, decir que, como bien lo decía mi predecesor ahí en la exposición, el acuerdo de Escazú no es una lástima, es un verdadero disparo a los pies. Porque el acuerdo de Escazú era un acuerdo que nos permitía tener acceso a la información, cosa que es muy difícil de hacer hoy día, tener participación vinculante, así que las comunidades digan qué es lo que quieren hacer con ese humedal. Si ustedes no recuerdan, en Arica se preguntó, ¿usted quiere que el humedal del río Yuta sea protegido? Y el 93% de los que fueron a votar dijeron, sí, queremos que sea protegido. Y si eso no es voluntad popular, entonces yo no entiendo cómo podemos gobernar si no nos hacen caso. Eso lo aseguraba el acuerdo de Escazú. Y por supuesto había justicia en temas ambientales, suprajusticia, porque hoy día hay tribunales ambientales locales, pero muchas veces no actúan en consecuencia con la realidad, y por eso que existía la posibilidad de tener un acuerdo de Escazú que pudiese llevar los problemas ambientales, como el de Ventana, por ejemplo, como el de Temuco, que tiene elevadísimas concentraciones de carbono en el material particulado, a tribunales internacionales para que el Estado depusiera su actitud. Y eso no se va a poder hacer porque el acuerdo no fue firmado. Y eso es una verdadera lástima. Termino diciendo que cuando uno va a un humedal, observa cosas como esta. La garza azul, una de las más lindas de Chile. Y está aquí junto a muchas otras especies que están ahí esperando por nosotros, que esperan que nosotros las protejamos, que espera además que nosotros sepamos cuál es el valor de esta fauna, que está tan cerca, que es gratuita, que no nos cobran nada por mirarla, y que nosotros solamente tenemos que tener una actitud distinta y tenemos que protegerla. Pero para eso hay que tener voluntad. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por esta interesante presentación. Jorge es biólogo y además es mi paisano de Arica. Así es que hablamos con mucha propiedad acerca de los humedales, sobre todo el humedal del río Yuta. A continuación, vamos a recibir la presentación de Nelson Bahamondes, quien la ha titulado Humedales, turbales, turberas, turba, cuando muchos conceptos dificultan ver lo importante. No me resultó. Y había puesto un mito, iba a decir, nadie hacía presagiar que 10 años después estaríamos hablando de humedales nuevamente. Era una entrada así simpática para entrar en ¿cómo se llama? Como Carlos Pinto, entrar en confianza y mandarle un saludo de Punta Arenas. No me resultó muy bien. Pero espero que les guste la presentación. Como les digo, hace 10 años que estamos viendo este tema y un gusto volver a retomarlo. Así que, en definitiva, lo que yo vengo a plantear es el hecho de que tenemos tantos conceptos para un solo ambiente, que eso dificulta la conservación y eso está sumamente evidenciado. De repente, nosotros caemos en la necesidad de explicar cosas muy complejas. No obstante, el problema se radica, digamos, en los conceptos, ¿ya?
Yo voy a hacer una pregunta. Bueno, no sé los que me quieran responder. Jaime, tal vez tú. ¿Me puedes responder? Vale, Segura, yo te voy a responder. cuando yo te hablo acerca de una silla, tú te imaginas, ¿cierto?, lo que vemos ahí. ¿Me puedes contar qué es lo que ves ahí? Una silla. Una silla que tiene algunas características, ¿cierto? Sí. ¿Qué características ves ahí, por ejemplo? Tiene 4 patas, ¿cierto? Tiene un respaldo, es ploma, ¿cierto? 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 Estos son conceptos que nosotros artificialmente hemos creado para colocarnos de acuerdo para identificar algo. Por lo tanto, a partir de esas características, nosotros somos capaces de decir que todas estas cosas son sillas, inclusive esa, silla o asiento, porque ahí nos podemos sentar, ¿cierto? Tiene algo a donde apoyarse, y hemos llegado a un consenso para entender qué es lo que es una silla, qué es lo que es algo para sentarse. Y la RAE dice eso. Dice, asiento con respaldo, por lo general con 4 patas, y en que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo vengo a plantear es un tema de que los esfuerzos de nosotros, los investigadores, los científicos, de explicar lo que nos hemos encontrado a la ciudadanía, de repente nos aleja de realmente explicar qué es lo que es importante, especialmente en el tema de los humedales. Pero esto ocurrió en muchas cosas y ocurre todos los días. Entonces, yo quiero plantear que hay un problema de conceptos, y yo no me voy a ir en la profunda de hablar de ciclos biogeoquímicos, de flujos de energía. No voy a hablar de eso. La verdad es que voy a hablar cómo podemos acercar el concepto de humedad a todos nosotros para que tengamos un entendimiento común, y cuando nosotros entendamos esto, vamos a poder conservarlo, vamos a entender cuál es realmente la importancia que tienen, y por lo general, y como todo en conservación, la importancia no va dada por un tema altruista, va dada por un tema que está relacionado con nuestro propio bienestar, lo que no está malo, ¿ya? Yo también entiendo que muchas personas que amamos los animales, amamos la naturaleza, pero en definitiva, lo que nosotros no queremos es hipotecar nuestros propios futuros. Eso es lo que queremos. Entonces, para eso tenemos que colocarnos de acuerdo. Cuando nosotros nos dicen un bosque, yo creo que todos mentalmente se van y saben lo que es un bosque, y no tenemos ninguna duda. Cuando hablamos de una playa, también lo mismo. Nadie tiene duda de qué es lo que es una playa. De hecho, yo creo que la imagen mental de todos debe ser similar. Conceptos artificiales, playa es un concepto que nosotros creamos para identificar algo con ciertas características. El desierto es lo mismo. Pero, cuando hablamos de humedal, ¿cierto? En general, la difusión de lo que es un humedal se ha dado en función de paisajes como de este tipo, ¿cierto? Donde hay vegetación, hay agua, y lo linkeamos o lo relacionamos con este tipo de aspectos y le damos una importancia que seguro la tiene. Pero no obstante, hay una diversidad de humedales, ¿cierto? Una diversidad de nombres de humedales que a nivel mundial ha generado una dificultad, porque estamos de años después, que ya se venía hablando de los años 70, y todavía estamos generando charlas para salvar los humedales, habiendo tanta información, habiendo tanto recursos para indagar de qué es lo que es, pero que al final es tanta información que oculta lo que es importante para entender por qué son importantes los humedales, ¿ya? Este es el humedal de Batuco, ¿cierto? Y aquí les quiero presentar, por ejemplo, cómo nos ponemos de acuerdo cuando en 6 idiomas tenemos todas esta nomenclatura de conceptos o de términos para los humedales en el mundo. Complicadísimo, complicadísimo. Imagínense en Chile. En Chile tenemos humedal, Mallín, Vega, Hualve, Turbera, Turbal, Pomponal. Nombres atribuidos a humedales, ¿cierto? Pero de distintos tipos. Uno determinado, digamos, por el aspecto que acabamos de ver, otro porque, en el caso del pomponal, porque se ve el musgo encima, la turbera porque alguien cachó que tenía turba, el Hualve porque es un bosque que está dentro de un sector pantanoso, pero al final todos son humedales, y todos tienen algo en común, todos, inclusive hasta el humedal que tenga más agua en algún punto, ¿cierto? Los bofedales en el norte, me faltaba eso, en algún punto tienen un punto en común, que es la producción de turba, que no es más que la acumulación de las plantas, ¿cierto?, que crecen en estos lugares húmedos y que se van acumulando en el lugar. Y la turba, como tal, ¿cierto?, yo les digo que incluso los humedales como Batuco
generan turba, no como, como en el caso de las turberas que generan más turba, pero todos generan algún tipo de depósito de carbono que no va a estar dando vuelta por la atmósfera. Y eso es súper importante. Al final, lo que importa realmente es saber cuál es el resultado, y ese resultado qué es lo que significa, y tiene mucho significado. Que exista turba en un lugar significa también que hay agua, ¿ya? En general, sí, en todos los casos. A veces más agua que turba, o más turba que agua, pero esto que haya turba significa de que hay influencia en la regulación del clima, hay influencia en la disponibilidad de agua potable, hay influencia en recoger ese dióxido de carbono que nos molesta tanto, ¿cierto?, con el calentamiento global, y se guarda en la turba, no está circulando en el ambiente. Y eso es súper importante hoy en día, o sea, nadie puede negar que ese es uno de los problemas principales. Hay otros gases, ¿cierto? Pero el CO2 es un gas importante dentro del contexto del cambio climático, y eso se acumula en la turba, y la turba queda debajo de los humedales y no sale más, ¿ya? También tiene relación, ¿cómo se llama? Otras utilidades o otras características importantes, que son registros ambientales en el tiempo, porque para que se forme la turba tienen que pasar miles de años, y ahí quedan registrados distintas épocas del clima en algún lugar. Donde hay turba, por lo general, son lugares que regulan la subida de los ríos. En algunos lugares de Holanda, se extraía la turba río arriba, y se extrajo tanta turba que los pueblos que estaban en la desembocadura de los ríos se hundieron 4 metros, ¿ya? Y ese es uno de un punto importante que tenéis. ¿Para qué vamos a hablar de la biodiversidad? Y otros elementos que, bueno, otros países que en este sentido han estado más adelantados, como también lo dijeron hace un ratito, que le dan valores, ciertos, espirituales, valores recreativos, y un montón de cosas más. Pero nosotros el problema que tenemos es que tenemos un factor común al cual le damos un montón de nombres, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una turbera, no nos importa sacar la turba, en algunos casos, ¿cierto? Pero nos olvidamos de lo que exactamente significa esto, ¿ya? Lo mismo cuando hablamos, una vega. Las vegas son las mejores que existen, como los bofedales, para alimentar a los animales. Pero no nos damos cuenta que al meter a los animales en esos lugares, comprimimos el suelo que está con turba, y eso cambia los regímenes hidrológicos, ¿ya? Entonces, yo quería plantear esto, porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, en realidad, cómo vamos a identificar cuál es lo fundamental, qué es lo fundamental que tenemos que ver en los humedales. Yo diría que tiene mucha influencia por el hecho que sean los principales fuentes de agua dulce disponibles cerca de los lugares, después de los ríos, los lagos, pero los humedales forman parte importante de esto, ¿cierto? Que también captan el CO2, y yo inclusive diría que captan el CO2 y lo guardan y lo mantienen bajo la tierra mejor que los bosques, que los bosques crecen, captan el carbono, mueren los árboles, se oxidan, y hay un ciclo ahí, ¿ya? Pero en la turba que ha guardado, almacenado para miles de años, y eso no está en la atmósfera, ¿ya? Entonces, identificar esto a nosotros nos va a permitir, ¿cierto?, entender por qué tenemos que conservarlo. ¿Por qué tenemos que conservarlo? Imagínense, si nosotros hablamos de humedales, yo le presenté el humedal de Batuco, que es la visión general que tenemos de los humedales, y si yo les digo que de todos los humedales, la mitad son las turberas, y las conocemos re poco, las conocemos tan poco que inclusive al presentarlas a la comunidad, caemos en algunos errores, ¿ya? Que los vamos a comentar en algún momento. Y estamos hablando del 50% de los humedales, no estamos hablando de una cantidad de humedales particulares que forman, no sé, la minoría de los humedales. En la mitad de los humedales son turberas, y donde se acumula más carbono, donde hay más agua retenida, que además de estar retenida se libera en forma, digamos, eficaz, cuando hay, ¿cómo se llama?, escasez de agua. Inclusive cuando llueve mucho, estos lugares son capaces de absorber tanta agua que no permite que se inunden los lugares cercanos, y también le entregan agua a otros ecosistemas, como bosques cercanos, para que tengan agua en momentos cuando no hay agua. Entonces,
tenemos turberas, de este 50% de los humedales tenemos turberas como esta, que tienen sphagnum, un tipo de musgo, otra turbera que son los bofedales altoandinos, ¿cierto? Y tenemos también los gualbes, que son árboles que crecen en lugares pantanosos. El 50% de las turberas las desconocemos, y le damos un montón de nombres, y al darle distintos nombres tienen distintos usos. Entonces, si nosotros no entendemos cuál es realmente el rol ecológico, y más adelante se lo voy a plantear con un ejemplo argentino, y vamos a ir a Punta Arenas esencialmente, y lo vamos a linkear con Chiloé en relación de las turberas, considerando que son el 50% de los humedales, nosotros debemos hacer énfasis en que lo que sucede en estos humedales, y en la mayoría de los humedales, yo creo que en la mayoría de los humedales, es que las ramas, las plantas, los troncos, las raíces de las plantas que nacen y mueren en estos lugares van quedando. La planta cuando absorbe el CO2 de la atmósfera nos está, ¿cierto?, liberando de una carga de CO2 que es parte del cambio climático. Lo absorbe y lo convierte en hojas, lo convierte en ramas, lo convierte en raíces, en troncos. Entonces, como crecen en lugares anegados, en estos lugares que son los humedales, cuando mueren quedan debajo del agua y no se descomponen y se descomponen lentamente, en realidad, muy lentamente, a través, ¿cierto?, de un proceso, un ciclo de vida y muerte de plantas, ¿cierto?, que a partir de ciertas características ambientales como inundaciones, momentos de inundaciones, momentos de menos inundación, la planta se va acumulando, se va comprimiendo, y después de miles de años se transforma en turba, que al final es un elemento como esto. Cuando uno saca la turba, es como una tierra. De hecho, está denominada como un suelo, ¿ya? Está dentro como los histosoles, está dentro de los suelos orgánicos. Pero al final es eso, hay un montón de plantas que están procesadas por la misma atmósfera, por la misma ambiente, y que está guardado allá abajo. Y si nosotros lo sacamos, estamos exponiendo nuevamente eso al ambiente, y eso genera otro tipo de dinámicas, como devolver el carbono que estaba guardado por miles de años, digamos, a la atmósfera. También el agua que no se está reteniendo ahí, también se está perdiendo. Entonces, como yo les decía, en el esfuerzo de explicar qué son estas turberas, que son el 50% de los humedales del mundo, y aquí pueden ver, yo podía indicar que este podría ser el esquema de Batuco. Ya están las plantas en la orilla, y estas plantas obviamente viven, mueren, se acumulan, viven, mueren, y se acumulan en el fondo. Y esto se va colmatando. O sea, si Batuco siguiera un proceso ambiental que permitiera de que esto se vaya acumulando, porque estos lugares no tienen buen drenaje, o sea, el agua no sale muy fácilmente de acá, seguramente va a ser una turbera en miles de años más. Y esto que está acá abajo no es tierra, son muchas plantas molidas por los procesos de agua, y plantas que están muertas, pero que conservan sus estructuras celulares que sirven mucho para almacenar agua. Pero nosotros, en ese esfuerzo de explicar qué son las turberas, ¿cierto?, hemos derivado la atención al sur de Chile, donde hay muchas turberas, ¿cierto? De hecho, yo lo he leído en varias partes y he entendido que se expone de que las turberas ocurren en latitudes como templadas, ¿cierto? Pero no es así. No es así. Las turberas y la turba, que significa el tomar carbono de la atmósfera y guardarlo por muchos años y que no esté dando vuelta, y que ese mismo carbono transformado en este polvito es capaz de acumular el 50% de su peso en agua, o sea, un reservorio de agua más encima, no solamente está en la Patagonia chilena, está en todo Chile. Por ejemplo, en Magallanes yo tengo esta foto de Torres del Paine donde podemos ver claramente la formación de una turbera. El agua, ¿cierto? Distintos tipos de plantas que son aficionadas al agua y van muriendo y se van acumulando acá. Pero no solamente en el sur de Chile, hay turberas tropicales. Yo me sorprendí mucho cuando empecé en este tema, porque hay turberas en Brasil, en Ecuador, acá tenemos en el norte de Chile, que generalmente son los gualbes, ¿cierto? Pero los encasillamos, digamos, de acuerdo a la especialidad que lo definió. Y eso es un esfuerzo positivo, pero nos ha faltado transmitir cuál es el punto focal, qué es lo que hacen.
estas turberas, estos humedales, el 50% más el otro 50%. Entonces, para entender un poco más, para ir a un ejemplo concreto, yo voy a hacer la relación entre Chiloé y Magallanes, y voy a hablar de la turba y el pompón, y cómo nos relaciona a Chiloé y Magallanes este tema. En las turberas de Chiloé y las turberas de Magallanes se extrajo la turba, que es este material que se junta al final, y es un material que tiene varias utilidades, sirve para hacer fuego, sirve para hacer sustrato, en algunos lugares lo utilizaban para hacer casas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y en este caso se usa para molerlo y utilizarlo en la agricultura, ¿cierto? Esto es una explotación en Magallanes, y se explota más o menos así, ¿ya? Se ve trágico, pero esto es mínimo. Esto lo que está sucediendo acá es mínimo comparado con lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania, donde ya no quedan turberas de este tipo. No obstante, esta empresa se ha preocupado de generar investigación para ver cómo podemos recuperar estos ambientes, y es una acción que deberíamos tomar siempre cuando queremos utilizar un recurso. Nosotros no nos podemos separar del todo de la naturaleza porque tenemos que ocuparla, pero hay tanta información que la focalización de la información es la importante, ¿cierto? Cómo crece, cómo funciona, cómo podemos hacer esto, cómo sacamos esto y cómo lo reponemos, pero que lo repongamos lo mejor posible. Aquí estamos haciendo evaluaciones, estamos bloqueando drenaje, estamos estudiando la flora, si hay recuperación de la flora encima de la turba. Pero antes de seguir con el tema, yo quiero recordarles que la turba no solamente la turba o el proceso de formación de turba en estos humedales se da en cualquier vegetal, dándose las condiciones, sea en cualquier vegetal. Y se los digo porque voy a pasar a un tema que tiene relación con un musgo, que crece en turberas y que cuando a las personas le hablan de turberas, la asocian con este musgo. Y es un grave error, porque cuando uno habla de turbera hay que asociarlo a un vegetal, a cualquier vegetal que ha pasado por un proceso que lo convierte en turba, ¿ya? Pero en la generalidad está como asumido de que las turberas ocurren en el sur de Chile, en mayoría, y de alguna manera pueden ser más importantes, y que crece el musgo pompón o el musgo espano. Pero no es así. Las turberas son lugares, ambientes donde se producen ciertas características ambientales que hacen que los vegetales se acumulen de esa forma. Entonces, en este tipo de turberas que les dije, hay un crecimiento de un musgo que se llama el pompón, que también crece en Chiloé, ¿cierto? Y que tiene características súper interesantes porque es un musgo, una plantita que es capaz de acumular mucha agua en su estructura. Mucha agua. O sea, de hecho, la mayor cantidad de sus células es para acumular agua. Entonces, cuando uno muele esto, así como la turba, es un excelente sustrato para horticultura. Y nosotros no tendríamos esos hermosos tomates, esos hermosos zapallos, sino si se dan a través del uso de la turba. Y eso pregúntenlo en cualquier parte, va a ser así. No se ha encontrado ningún otro sustrato que sea conveniente, eficiente, ¿cierto? Y que está ahí, y disponible para obtenerlo. En Europa eso es una cosa impresionante. Europa, Ucrania, no, todos estos países del hemisferio norte, Europa, y para qué vamos a hablar, Canadá, el norte de Canadá y el norte de Rusia es una turbera, definitiva. El tema está en que al final el uso de esto nos ha traído beneficios, ¿cierto? Pero lo hemos hecho con el paso del tiempo, beneficio en el sentido de que cómo alimentamos una población decreciente. Están apareciendo muchas corrientes de generación de ¿cómo se llama?, de alimentos, pero ninguna de esas, a mi juicio, agroecología, regenerativa, todo lo que nosotros queramos, por más que se quieran desprender de esta tecnología o de este uso de la turba, nunca van a lograr las producciones que se generan con este uso. Entonces, esa separación está difícil de hacerla, a no ser de que tengamos toda la voluntad de generar alimentos para la cantidad de personas que somos. Yo sé que hay otros temas asociados que se produce mucho o poco, pero en este caso particular, usted va a elegir un tomate al supermercado, se produjo con turba. Y esto me lleva ahora
relacionar, a llevarlos a todos ustedes a cómo afectamos a este ambiente, ¿cierto? Y cómo esto puede llegar a generar de que en Chiloé no haya agua, agua potable. Con los niveles de lluvia que hay en Chiloé, no hay agua. Yo les recomiendo que vean este reportaje, busquen cualquier reportaje donde evidencian de que la escasez de agua en Chiloé está dada por la explotación del musgo, que aparece ahí, y la explotación de la turba. Porque Chiloé no tiene nieves eternas. Y los acuíferos que están alimentados probablemente por alguna laguna, lago que haya por ahí, no es suficiente porque las turberas obviamente eran el complemento. Entonces, es increíble que haya escasez de agua en Chiloé, es terrible. Entonces, para relacionar esto, para que realmente lo llevemos más a la práctica, vamos a ir a Google Earth y les voy a mostrar algo, ¿ya? Pero antes, les quiero comentar que este es un esquema de una turbera, y aquí uno puede ver cómo la turbera, digamos, si acá hay una napa freática, la turbera está alimentando las napas freáticas lejanas. Si sacamos esta turbera, hay napas que se van a secar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en Chiloé? Me salté, que yo quería ir al Google Earth y lo quería llevar a Magallanes. Y aquí, este es un ejemplo que yo les voy a dar, que lo tomé de los argentinos, porque en algunas cosas los argentinos, para variar, nos llevan la delantera. Ellos protegieron como sitio Ramsar las turberas que están afuera de ¿cómo se llama?, de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, porque ellos saben que esas turberas son las que proveen de agua potable a la ciudad. Y lo mismo pasa con Punta Arenas. Aquí se los voy a mostrar. Esto es Punta Arenas. Este es el principal río, yo se lo estoy mostrando acá, es el principal río que alimenta el agua potable de Punta Arenas. Nosotros tenemos un plan 2, que es una conexión con una turbera o con una laguna que está muy lejos. Cuando esto falle, se conecta esa laguna, pero el río mantiene algún nivel de agua, al menos en el verano, gracias a todas las turberas que están acá arriba. Todo lo que está acá arriba, aquí son manchas de agua, y esto es turba, y la turba está llena de agua. Y aquí nosotros podemos ver cómo estas turberas alimentan el cauce del río. Ya lo alimentan lentamente por distintas vías, alimentan los acuíferos, y nosotros tenemos agua en Punta Arenas gracias a las turberas. Nosotros no tenemos un cerro de 2.000 o 3.000 metros que mantenga nieve en Punta Arenas. Tenemos esto, es un cerro de 300 metros. Entonces en Chiloé pasó lo mismo. Los argentinos determinaron que este era un sitio Ramsar porque nos vamos a quedar sin agua. Si nosotros explotamos esto, le hacemos modificaciones, Magallanes se va a quedar sin agua, y estamos súper lejos, y eso afecta nuestra vida. El reportaje que yo les sugiero que vean habla de qué tan grave es la falta de agua en Chiloé, que en las postas no hay agua, ¿cierto? No hay para el consumo humano, imagínense. Entonces, esto está más cercano de lo que nosotros creemos. Esto es un ejemplo de la ciudad de Punta Arenas, ¿cierto? Y este ejemplo puede estar dado en muchas otras situaciones, en otros humedales, ¿cierto? Que tienen que ver con la afectación de la diversidad, de los regímenes hidrológicos, del clima, qué sé yo. Pero el hecho es presentarlo de alguna manera que podamos entender todos muy bien qué son los humedales y cómo en realidad nos afectan, y que este altruismo o necesidad que tenemos de mantener su servicio o genera un beneficio para la propia naturaleza y para nosotros mismos. Entonces, yo en realidad quería plantear esto en el sentido de que enviar un mensaje para las personas que hablamos de los humedales, ¿cierto? La ciencia, transmitir la ciencia a la comunidad es complicado porque de alguna manera, aunque parezca, no sé cómo lo puedan tomar, parezca difícil de entender, hay que traducirla. Ahí hay una función importante que tienen los educadores ambientales, que es una cosa que se está dando así, yo lo considero medio sui generis, ¿cierto? Porque siempre es voluntario. De hecho, siempre yo lo digo, todos los temas ambientales son voluntarios, ¿cierto? No tienen financiamiento, hay que andar buscando, y para investigación ya pasa eso, para la educación ambiental es peor. Entonces, es la comunidad pedir exactamente que nos expliquen por qué específicamente esto nos está afectando personalmente, ¿cierto? Porque hay muchas personas que tal vez en su diario vivir no es que no le importe, no tienen el tiempo para
para generar un razonamiento con respecto a los ciclos biológicos y todo lo que nosotros queremos explicar, ¿cierto? Y así también nosotros, que somos los que estamos propagando la información de los humedales, no nos vayamos en todos los tecnicismos, busquemos la forma de explicarle a las personas cómo esto nos afecta de verdad. ¿Y cómo nos afecta? Y esto estamos hablando del agua potable, porque si solamente sacamos el agua potable, sacamos esas turberas en Punta Arenas, esa especie de lago metido en la turba, también tiene influencia en el clima, cambiaría el clima probablemente de este lugar, entraría en otras plantas, qué sé yo. Entonces, yo quería mandar este mensaje que sacaba del principito, ¿cierto? Que lo esencial es invisible para los ojos, y eso es lo que nosotros tenemos que resaltar y explicar, ¿ya? Nos cuesta mucho explicar sobre biodiversidad, sobre conservación, porque es concepto tras concepto, tras concepto, tras concepto, y eso es pensar en elementos artificiales que hay que ir juntando en la mente. Entonces, a exigir que nos expliquen bien, y nosotros exigirnos para explicar bien, y tal vez promover un movimiento de educación ambiental que esté bien preparado para transmitir esta información y para que se entienda y no nos llenen de tecnicismo, ¿ya? Yo lo veo constantemente, tecnicismo, y al final te estamos hablando de FONPO, de agrotermo, catotermo, y olvídate. Es bonito, simpático, interesante, suena como importante, pero lo que necesitamos es saber que nos expliquen por qué, cómo esto nos va a afectar. Y quiero terminar con 2 mensajes y un regalo, ¿ya? En términos generales, y lo voy a leer, y esto lo escribí, no se trata de demonizar las actividades humanas. Al contrario, debemos procurar ocupar la información que disponemos para hacer bien las cosas cuando se trata de utilizar el entorno. Yo no soy pro no tocar nada, pero tampoco soy pro de tomar todo y bueno, y si nos estamos, ocupémonos. No, hay tanta información, hay tanto desarrollo de tecnología que lo podemos hacer bien, porque no nos podemos desligar, no nos vamos a desligar por mucho tiempo del entorno, y lamentablemente hay que utilizarlo. Inclusive la agricultura en todas partes es una actividad, la agricultura es una actividad que por muy beneficiosa que la hagamos, ecológica, todo, si nosotros instalamos una actividad de agricultura en un campo donde había naturaleza, esa actividad es artificial. Ya, pero la necesitamos, hagámosla bien. Y bueno, para conservar hay que conocer, siendo imposible conservar aquello que no se conoce. La conservación no solo se trata de no tocar, estas son reflexiones mías, sino más bien del uso racional de lo que tenemos en nuestro entorno cuando no tengamos otra opción. La conservación no se concibe sin la intervención de los seres humanos. Y eso hay que tenerlo claro. Porque si nosotros queremos conservar un lugar, si lo queremos conservar, pero no va a entrar nadie, ya para que no entre nadie, el ser humano tiene que intervenir para conservar. Entonces, no nos podemos desligar, somos uno solo, pero tenemos que ir utilizando las herramientas que tenemos. Y para cerrar, les traía un video de mi trabajo, de un trabajo que hacemos en la Reserva Cerro Paine, de las capturas de las cámaras trampas que instalamos allá para el estudio de la fauna de la reserva. Esta es la que más me gusta, la encuentro cinematográfica, es la mejor que he tomado, tengo más, pero esta es espectacular, sí que se la regalo desde Torres del Paine, de Magallanes, espero que les guste, y ahí va, se fue, no, era acá, y aquí va, a ver. Nada que ver con los humedales, pero igual pasa por encima de los humedales, abajo hay un humedal, pero como les digo, quería regalárselo porque en realidad la naturaleza nos sorprende, es bella, tratemos igual de ser un poco altruistas, pero tampoco nos podemos perjudicar, ahí tenemos que generar una interacción que nos permita convivir, coexistir, y todos estos términos que hemos creado para no afectarnos a nosotros mismos y al entorno. Así que, muchas gracias, espero que les haya gustado y quedo disponible para las preguntas. Muy bien, vamos a recibir a Karina Arteaga, ¿sí? Acción Ciudadana para la Protección de Humedales. Esa es su presentación. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de poder contar con este espacio. Me alegra, me energiza, me motiva el hecho de que se abran estos diálogos ciudadanos para todas las personas que quieran asistir. Son temas que deben tratarse, que deben conversarse, y estoy súper agradecida y contenta por la invitación.
Así que bueno, mi presentación se titula Acción Ciudadana para la Protección de Humedales, tiene un poco más de relación como cómo nosotros como seres humanos, como personas, podemos en el fondo hacer algo para proteger los humedales. Bueno, como dijo el colega, mi nombre es Karina Paz Arteaga, yo pertenezco además a la Red Nacional de Humedales, al igual que otros colegas que están acá presentes. Y vamos a partir, bueno, esto siempre lo pongo porque últimamente todo se ha transformado, ¿cierto?, a lo digital, y es súper importante tener en consideración tener el audio apagado para que no nos como interrumpamos con los sonidos. Y ojalá la cámara encendida, porque la verdad es que hago siempre charlas por Zoom y me siento un poco loca hablándole a la pantalla, entonces como que si tienen la pantallita encendida, por último me siento acompañada, sé que hay alguien al otro lado escuchándome. Y para poder empezar esta charla, esta breve charla, porque tengo muy poquito tiempo, digo porque nos dieron poquito tiempo, no porque yo tenga poco tiempo. Empezamos con el contexto de cómo nosotros como seres humanos hemos estado existiendo actualmente y cómo hemos estado habitando el planeta. Entonces yo quiero invitarlos también a reflexionar sobre esto, y en un contexto en el que estamos, ¿cierto?, donde nos posicionamos generalmente por sobre la naturaleza, por sobre los otros seres vivos, por sobre las otras especies. Generalmente nosotros estamos como creyendo que tenemos cierta dominación, cierto poder por sobre la naturaleza, y vivimos en un mundo donde llevamos en la práctica eso, y la verdad es que eso no nos ayuda de mucha forma a poder existir de manera armónica, a coexistir con quienes ni siquiera es que nos acompañan a nosotros, sino que es que habitamos este planeta de manera conjunta, ¿cierto? Nosotros, incluso la gente que hace ciencia, la gente que trabaja, bueno, colegas, amigos, todos y todas, hablamos muchas veces de servicios ecosistémicos, hablamos de recursos naturales, y son palabras técnicas que están bien utilizadas. Sin embargo, también esas palabras nos indican que nosotros tenemos una cierta apropiación de la naturaleza. Son servicios para nosotros, son recursos para nosotros. Entonces, ahí también estamos en esta situación de constante como apoderamiento de la naturaleza. Bueno, contexto de Chile, y bueno, ya hablaron suficiente del Acuerdo de Escazú, ¿cierto? Pero también no podía dejar de mencionar la Constitución chilena, tema que está como muy sobre la mesa también. Y quería hacer mención, bueno, Ingrid también lo hizo, al artículo, ¿cierto?, que hace referencia sobre la naturaleza, y que es el único artículo que hace referencia a la naturaleza en la Constitución chilena, que nos dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero ese medio ambiente libre de contaminación también es un poco ambiguo, porque resulta que este medio ambiente libre de contaminación está sujeto a ciertas normas, y estas normas puede que nos permitan contaminar más, contaminar menos. Entonces también es algo que es súper subjetivo, y ahí es donde también hay una invitación a, si es que tenemos la posibilidad, lo voy a decir, de modificar la Constitución y darle derechos a la naturaleza, estaría excelente para poder empezar a hacer un desarrollo realmente sostenible y sustentable en Chile. En ese sentido, también les quería recomendar el libro Derechos de la Naturaleza de Eduardo Budinas, que es muy bueno y es súper bonito para empezar a reflexionar también en torno a estos temas y a otros países que también ya han entregado derechos a la naturaleza. Dentro de los impactos y cosas que han ocurrido y que ocurren en Chile y en el mundo, lamentablemente, tenemos ciertas imágenes y noticias impactantes de rellenos y destrucción de humedales, como por ejemplo el caso del humedal Hualpén. Por otro lado, los humedales de Valdivia, ¿cierto?, que también son súper emblemáticos, que ha ocurrido una y otra vez, que muchas veces los empiezan a rellenar, y no solamente en Valdivia, bueno, ocurre en todas partes en realidad, lamentablemente. Y por otro lado tenemos el concepto, este concepto de desarrollo, ¿cierto?, que está un poco errado y alejado de lo que es el concepto sostenible, sustentable. Bueno, si es sustentable, sostenible en el tiempo también. Esta es una noticia también que es del humedal Tres Puentes, ¿cierto?, que está en Punta Arenas, y que también de cierta manera se ha visto amenazado por diversos factores aquí, por ejemplo, relacionado con la ruta vial de Avenida Frey, que probablemente intervendría este humedal. Y bueno, también
como nuestra forma de vida lo dice y cómo nos hemos ido también, yo creo que no todos, porque igual acá debe haber muchas personas que son súper conscientes y por eso están escuchando y están acá. Pero lo que ocurre es que también estamos en un sistema donde generalmente estamos acostumbrados a cubrir nuestras necesidades o nuestras creencias de que tenemos ciertas necesidades y estamos acostumbrados a que simplemente cubrimos la necesidad y luego después ya no nos preocupamos más si eso que consumimos era desechable, si eso que consumimos, qué sé yo, generó basura, generó un impacto. No estamos acostumbrados, y esta es una fotografía también de un humedal en Coronel que también ha sido afectado por la basura, que también es un tema dentro de los humedales, dentro de las presiones que tienen los humedales, principalmente en las ciudades. Y bueno, como la idea tampoco es que se vayan así como con depresión, porque también todos hemos entregado algunos datos súper duros y súper lamentables dentro de lo que ocurre a nivel nacional, y reitero, no solo a nivel nacional, entonces eso es lamentable. Lo importante es también qué es lo que podemos hacer nosotros, nosotras, para poder, en el fondo, hacer algo en pos del cuidado de la naturaleza, y no es nuestra naturaleza, sino con el pos del cuidado de, como decía el colega también, Nelson, hacer un desarrollo de una manera amigable, ¿cierto? Entonces, un poco mi invitación es empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva, salir de ese sistema o sistema mental de que nosotros estamos sobre la naturaleza y empezar a darnos cuenta que en realidad nosotros como personas somos naturaleza. Nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. La naturaleza no es el glaciar que no veo, no sé, a lo lejos, o la montaña nevada. No, la naturaleza soy yo también. Entonces, empezar a mirar desde esa perspectiva, empezar a ser parte de lo que en realidad somos, ¿cierto? Naturaleza. Cambiar la perspectiva de las cosas y, lógicamente, conocer para proteger. Aquí me gustaría igual un poco hacer un ejercicio muy breve, si es que en el chat, quienes están ahí activos, pudieran ir a lo mejor reconociendo algunas especies que tengo acá, que son muy poquitas, pero en realidad es como para ver cómo estamos, si es que en realidad conocemos, no conocemos, porque conocer para proteger es fundamental. Si yo no conozco algo, es muy poco probable que quiera protegerlo. Entonces ahí tenemos alguien podría decir, un pájaro blanco, que está en un humedal. Estas fotografías de Reñihue, en la región de los ríos, en la comuna de Los Lagos. Acá tenemos otra especie, ¿cierto?, que también es muy recurrente acá de la zona de la región de los ríos, que también se encuentra en los humedales. Y otra especie, bueno, conocer para proteger es fundamental, ¿cierto? Si no conocemos, muy difícilmente vamos a querer proteger algo que está como alejado de nosotros, alejado de nuestra realidad, de nuestro contexto. Al final les voy a decir qué especies eran para que también no quede así como en el aire. Algo importante también, fundamental, es que como personas, como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de organizarnos. Aquí, ejemplo de nuevo, Humedal Batuco. Acá está la Fundación Batuco Sustentable, que hace una lucha constante para poder proteger este humedal, que también ha sufrido muchas presiones, ha estado constantemente siendo intervenido, le han desviado las aguas, en épocas del año ha estado totalmente seco, y tiene una biodiversidad enorme y que también hay que tratar de protegerla. Y el organizarse implica muchas veces también organizarse, ¿cierto?, con nuestros vecinos, hacer comunidad con las personas que vivimos cerca. Obviamente, en este momento pandémico, tratar de hacerlo con las medidas posibles para no, obviamente, exponernos, sobreexponernos. Y por otro lado, también, ojalá estar en constante organización con los municipios de nuestra comuna donde habitamos. Eso es fundamental. Muchas veces yo sé y entiendo que a veces que estamos disgustados con el municipio, pero el municipio tiene muchas cosas, muchas tareas, y una de las tareas bonitas que se puede desarrollar junto a la municipalidad, ya sea del lugar donde uno viva, es organizarse y poder hacer acciones conjuntas, poder pedir apoyo y ayuda para proteger los espacios que por lo menos están cerca de nosotros.
Estas son fotografías reales de acciones ciudadanas que se hicieron en torno a un humedal, en torno a la recolección de residuos, en torno a la educación, a la reforestación, y también, bueno, esto es en otra comuna también, acá en la región de Los Ríos, la foto está un poco chueca, pero bueno, esta es la comuna de Futrono. Y entonces yo muchas veces viendo esto ya, ok, me organizo, no sé qué, pero ¿qué humedal protejo? ¿Qué humedal debería yo proteger? Yo creo que muchas personas podrían preguntarse eso, decir, chuta, ya estoy organizado, pero no sé, ¿qué humedal, cuál es más importante? El humedal que debería proteger cada uno es el humedal que tiene más cerca. Todas las personas de seguro tienen un humedal cerca. Todas las personas seguramente tienen en su comuna, en su ciudad, ya sea muy cerca de su casa o en la misma comuna o en la misma región, un humedal al que proteger. Y si todos protegemos al menos un humedal, o todos buscamos la protección de un humedal, desde las acciones ciudadanas podemos lograr un cambio real. Y eso es también lo que nosotros hacemos en la Red Nacional de Humedales, ¿ya? Donde habemos personas de Arica, Magallanes, y donde buscamos la protección y el refugio de estos espacios. Bueno, algunos de los resultados que nosotros podemos obtener protegiendo los humedales, que esto, bueno, lo voy a mencionar porque en realidad uno debería proteger porque simplemente los humedales son maravillosos, son hermosos, a mí me encantan, los veo, estoy enamorada de ellos, pero bueno, no es el caso de todo el mundo. Y en el caso de los beneficios principales que tienen los humedales, bueno, ya se mencionó el tema de la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Porque los humedales son grandes masas no solamente de agua, sino que también de vegetación que retienen estos gases de efecto invernadero que mencionaba también por ahí en la presentación el colega, y obviamente eso hace que nos ayude a la mitigación del cambio climático hoy en día, llamada como crisis climática, porque de verdad que estamos en una crisis. O sea, si no detenemos esto ahora, que ya está siendo demasiado tarde, no sé en qué momento lo vamos a detener. Los humedales también nos aportan espacios de esparcimiento, son espacios que podríamos nosotros utilizar para poder recrearnos, para poder conocer, para poder disfrutar. ¿Cuántas veces en este momento de confinamiento no hemos querido estar cerca de la naturaleza? Entonces el humedal en ese sentido también nos aporta un espacio de esparcimiento importante. Si es un humedal, bueno, ya donde sea que esté, pero si está en una ciudad inserto, si es un humedal urbano, como les dicen, porque en realidad no hay humedales urbanos, sino que la ciudad fue el humedal, no el humedal de la ciudad, el humedal también nos va a aportar, bueno, oxígeno, lógicamente, porque tiene árboles, tiene plantas, tiene lechos, tiene vegetación, ¿cierto? Y también nos va a ayudar a mejorar la calidad de aire de las ciudades. Y eso es súper importante. ¿Cuántas ciudades están con la calidad del aire pésima? Y ahí tenemos un beneficio súper, súper importante. Tenemos beneficios sociales. Los humedales también nos aportan alegría, nos aportan las ganas de estar ahí, de vivir, a mí me pasa que, o sea, yo creo que a todo el mundo, nadie le gusta vivir, ¿cierto?, rodeado de cemento. Los humedales, las áreas verdes son espacios que nos van a dar calidad de vida, y eso es fundamental para todas y para todos. Y por otro lado, además, tenemos estos otros beneficios que aparecen siempre en los textos, ¿cierto? Como la protección contra las tormentas, las inundaciones, y todas estas cosas que también nos van a ayudar en caso de un desastre, ¿cierto? Que los humedales son resiliencia, y por lo tanto nos van a ayudar a ser resilientes en el tiempo. Entonces, una ciudad con humedales es una ciudad resiliente. Y bueno, algunos de los resultados y cosas en los que yo he trabajado personalmente han sido también algunas publicaciones que son no del tipo científica, sino que más del tipo de acercar a la comunidad a cierta información de qué hay en este humedal, qué vive en este humedal, cómo protejo este humedal. Y hemos logrado algunas publicaciones con algunos proyectos, organizándonos y todo. Y esa información, la idea es que, bueno, llegue a las personas, se acerque a la comunidad, y de esa manera otras personas que tal vez no están tan cerca del humedal o no están tan sensibilizadas, podrían llegar a tener un cambio en sus vidas porque ya tienen la información en sus manos. Y esa información también se puede llevar a los colegios, y eso es fundamental también. Incluir el tema de los humedales en el currículum escolar es fundamental.
Entonces, para ir terminando, y porque lo hice así como muy veloz, invitarlos bueno, 2 acciones o 3 acciones. Lo primero es tratar de cuidar y proteger el humedal más cercano que tenga, el humedal que esté más cerca de donde yo vivo. Segundo, los quiero invitar también a seguirnos en redes sociales, a la red de humedales a través de @redhumedaleschile, que es la organización que es una organización ciudadana territorial de todo Chile, que protege humedales, y además si me quieren seguir en @somoshumedales, que es un proyecto personal que yo tengo en Instagram y que tengo en las redes sociales también, también los invito a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esta invitación a seguirte. Muy bonito las imágenes. Contarte que nosotros aquí en Arica tenemos un humedal muy cercano y nosotros no estamos rodeados de cemento, vivimos en el cemento y estamos rodeados de desierto. Por lo tanto, le ponemos mucho énfasis, sobre todo, y es muy decidor el dato que dio Jorge hace poco rato, que cuando se nos consultó a los ariqueños si queríamos proteger el humedal, el 93% de los participantes respondió que sí. Por lo tanto, existe una suerte de, si bien es cierto, tal vez no en la totalidad de los ariqueños, una conciencia informada, sí una concepción ambiental, ya una concepción por contacto de que es importante para nosotros. Agradecemos a Ingrid Enríquez, a Jorge Abarca, a Karina Arteaga y a Nelson Bahamondes por sus presentaciones, por habernos regalado todo su conocimiento y también utilizando un chilenismo, toda su buena onda para exponernos de un tema muy interesante, muy importante, con intención de enseñarnos, pero también de desdramatizar una situación que si nos ponemos a pensar es dramática para que podamos entenderla. Ya Jorge también compartió algunas imágenes que nos ponen en un contexto muy doloroso. En las informaciones de Brasil nosotros vemos al presidente Bolsonaro y los problemas que tiene su administración y el manejo del COVID, pero en los incendios de la Amazonía solamente vemos un par de datos. Ahora vimos a nuestros hermanos menores, como decía San Francisco de Asís, bastante dañados, y eso tiene que llamarnos mucho la atención. A veces, por brutal que sea la imagen, una imagen dice más que 1000 palabras y muchas veces esas 1000, 100 o 10 palabras se esconden. ¿Ya? Contigo para que continúe. Ya, solamente para continuar, quiero solamente agradecer a todos, no viendo mal las levantadas ni también preguntas en el chat. Quiero agradecer a todos por la presencia, por la tolerancia que pusimos también en este diálogo. Vimos bastantes visiones también contrapuestas, también de desarrollo sostenible, temas pendientes en temas regulatorios, acciones que podemos tomar, acciones básicamente también educacionales que tenemos pendientes. O sea, una lista de tareas que nos llevamos para la casa. Así que agradecerle a los expositores, a Ingrid, a Karina, a Nelson y a Jorge, invitarlos también para nuestros próximos diálogos que vamos a estar programando. Y también, invitarlos también a un próximo diálogo que estaremos haciendo con la jurisdicción de los lagos, con temas ya más locales de los lagos, en un mes más. Los invito también a que nos envíen sus correos electrónicos y también nos puedan sugerir temas próximos que les puedan ser de su interés. También de la forma, de cómo se está haciendo esto, así que estamos en proceso de total mejora continua y con toda la disposición para que estos temas se vayan poniendo en la mesa. Agradecerles a todos, muchas gracias y que tengan muy buenas noches.